Hola, ya estamos en vivo desde Renace, estoy muy contenta, muy emocionada porque tengo tremendos hombres de Dios aquí conmigo, tremendos referentes eh, que tengo la oportunidad de tener en Renace. De verdad es un lujo tener a estos amigos tan queridos con nosotros aquí. Y hoy día tenemos este tema tan importante, ¿no? El rol del varón en medio de la violencia de género. Yo les voy a pedir, por favor, que tómense un tiempo para compartirlo. Ahorita voy a presentarlos. Les voy a pedir que compartan la transmisión, le den like a la página para que les lleguen las notificaciones y podamos empezar. Tienen chance de compartir. Esto va a estar muy bueno, muy, muy, muy bueno. Gracias a Dios. Yo ahora les voy a presentar. Quiero pedirles que ya les saquen sus micrófonos y vamos a la plática que nos gusta. Estoy muy contenta de tenerte, Paul Romero. Bienvenido, bienvenido a Gracias. Renace. Un Gracias, honor Laurita, más tenerte. bien. Gracias, Paul Laurita, es por esta coach oportunidad. y además también es pastor. Y en esta oportunidad está con nosotros. Te dejo para que puedas dar un saludo. Gracias, Laurita, más bien por la oportunidad que tú nos das de poder compartir por estos medios digitales con tanta gente que te sigue seguro por Facebook. Y estamos seguros que esta noche va a ser también de mucha bendición para todos tus seguidores y vamos a poder compartir un poquito de las experiencias y de los conocimientos que hemos tenido en estos tiempos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Alexis, ¿cómo estás? Les presento a Alexis García, amigo. ¿Qué tal, Laura? Gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá y poder hablar de este tema y también eh, felicitar y dar las gracias a todas las personas que nos están oyendo, que nos van a ver ahora y que seguramente van a compartir este enlace en sus páginas de Facebook y lo van a multiplicar para llegar a muchas más personas. Creo que va a ser una conversación muy buena y muy interesante. Quiero contarles que Alexis fue el primer pastor que tuvo el valor de invitarme a su iglesia junto con su esposa Susana es una amiga muy querida, que quiero mucho, mucho, y ella y él me invitaron a hablar sobre mi testimonio con respecto a la violencia que viví y bueno, lo que estamos haciendo en Renace. Y la verdad es que fue el primer valiente que se atrevió a invitar a esta mujer a hablar a las mujeres. De hecho, fue un tiempo de mucha bendición para mí. Fue mi primera aparición hablando así en las iglesias. Fue la primera puerta que Dios me dio la bendición de pasar por ahí. Y bueno, para mí es una bendición tenerte, Alexis. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora tengo a mi querido amigo Gilberto Perdomo, que ya es amigo caserito, caserito porque lo veo hasta en la sopa, lo veo a mi amigo Gilberto, estamos trabajando juntos, es un excelente profesional. Bienvenido, Gilberto. Gracias, Laura. A ti y a toda esa población que tienes. Más de 4.000 personas estábamos conversando de entrar a la transmisión y todas orgánicas, que es lo más interesante. Cero pago acá, como tú bien lo dices. Y bueno, otra oportunidad de comunicarnos contigo y llegarle a esa gente que te está siguiendo. Gracias. Gracias a ustedes. Chicos, esta oportunidad es algo que a mí me rondaba mucho porque se habla mucho de la violencia de género y la función, el rol de la mujer, este tiempo nuevo de la mujer hablando sobre violencia y siempre es la mujer girando en torno a estos temas, pero nunca hemos tenido este chance de voltear a mirar a los varones, ¿no? El hecho de que ustedes tienen mucho que decir y, y que es bueno escuchar y saber de que ustedes son parte del conflicto, pero también no solamente son parte del conflicto, sino también de la solución, también son agentes de cambio. Y es muy importante darles ese lugar que ustedes tienen, ¿no? Para mí es muy importante que la gente sepa de que tenemos buenos referentes del género masculino que tienen en su corazón hacer lo correcto, ¿no? Vivir de la manera correcta. Y para mí es un honor tenerlos a ustedes.
¿qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Cómo conciben la violencia de género ustedes? Empecemos contigo, Paul. ¿Qué es para ti la violencia de género? Sácale tu micrófono. Ok, muchas gracias, Laurita. Efectivamente, la violencia de género es el maltrato físico y psicológico que se hace contra una persona respecto al tema de su sexo, y eso lo vivimos en el día a día. Lastimosamente, a nivel mundial, es una pandemia que se está viviendo la violencia de género, especialmente contra la mujer. Y vemos todos los días en los noticieros este tipo de noticias que no son nada halagadoras. Y nosotros, desde nuestra posición de hombres, también tenemos una responsabilidad con nuestras familias, con nuestra comunidad, de poder trabajar a fin de reducir drásticamente la violencia de género contra la mujer. Gracias, Paul. De hecho, es el deseo de nuestro corazón, ¿no? De todos unificarnos y buscar la solución del problema. Alexis, cuéntanos, ¿qué es para ti esto, la violencia de género? Estaba tratando yo de encontrar una definición para poder entenderlo bien, ¿no? Sabiendo que este es un problema muy grave en nuestras sociedades, ¿no? Y en general en todo el mundo, ¿no? Y se entiende por violencia de género, dice, cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en un marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Dice que puede tener como consecuencia daño físico, sexual, psicológico o amenazas, porque a veces se puede entender la violencia de género solamente como algo físico, pero en realidad tiene muchas ramas, ¿no? Tiene muchas, y a veces las mujeres, como en una oportunidad nos dijo en una consejería de un matrimonio, una mujer nos dijo que su esposo solamente le daba algún golpe en la cara, nada más, esas fueron sus palabras, ¿no? Entonces, asumiendo que hasta ese tipo de violencia era correcto. Entonces, estamos hablando que todo lo demás sí es permisible, ¿no? Entonces, hay que entender bien la profundidad de eso y qué alcance tiene este tipo de violencia. Como te digo, estamos hablando de chantajes en lo financiero, estamos hablando de malas palabras, golpes psicológicos, o sea, es muy amplio, ¿verdad? ¿No? No solamente es una agresión física, sino va mucho más allá, que trae consecuencias de después, obviamente, la autoestima de la mujer, en las proyecciones de vida, en lo que pueda pensar, y luego en cómo pueda formar su propia familia también, porque esto se traslada a una siguiente generación, ¿no? Y se comienza a perpetuar este tipo de pensamiento. Qué tremendo lo que has dicho, se perpetúa, efectivamente. El dolor no se queda en uno, bueno, fuera y uno solo lo viviera, ¿no? Y ahí quedara, ¿no? Lamentablemente, como dices, es algo que se transmite de generación en generación porque se vuelve algo cultural y es doloroso, de verdad. Efectivamente, tienes toda la razón. Gilberto, cuéntanos. Bueno, aportando a lo que bien dice Paul, Alexis, mira, es definitivamente, Paul lo nombraba tras bastidores antes de comenzar, es una pandemia y lo peor de este tipo de pandemia es que es silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque está tras la puerta de algunos hogares, ¿no? Que muchas veces el hombre muestra un rostro que no es. A ver, escucha. Te oigo con interrupción, como con eco. A ver, ¿mejoró? Escúchame. ¿Aló? Te escucho con... ¿Me escuchas mejor? ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Bien, bien, con la discreción del aparatito. Bien, bien lo decía Paul, transmitidores, es pandemia, necesidad de contarse. Una pandemia silenciosa por las puertas de nuestros hogares en algunos casos. Entonces, una situación muy delicada que, bueno, aporto al concepto que bien anda Paul y Alexis, porque realmente detrás de violencia hay trato, hay familias que sufren, hijos que aprenden, y bueno, algo que definitivamente necesita de nuestra atención. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que son tus audífonos, ¿no? De repente. Porque sí. Si te escuchaba medio complicado
el ¿Me audio. escuchan mejor todavía? Por momentos, ¿no? Por momentos como que sí se escucha y por momentos que se escucha como Robocop. Y voy a cargar los audífonos. Bueno, eso es parte de estar en vivo. Cambio los... Ya te congelaste, ya. En lo que llega Gilberto que va a cambiar los audífonos, tenemos otra pregunta muy importante, ¿no? De hecho, ustedes la tienen clara, saben qué cosa es la violencia de género. Y eso es muy bueno porque es la manera es más fácil pelear contra lo que conocemos y lo que sabemos, cómo se viene, ¿no? Entonces, algo que me gustaría preguntarles a ustedes, si obviamente hemos sido criados en una cultura machista, nuestro país no se libra de esta situación tan triste de vivir inmersos en una cultura machista. Cuéntenme ustedes, ¿qué actitudes machistas identificaron en ustedes mismos a lo largo de sus vidas, ¿no? De repente han peleado con alguna situación, se han visto confrontados. Cuéntenme un poquito, a ver, Paul, ¿qué situaciones? Yo creo que esta es una muy buena pregunta, Laurita. O sea, la verdad que es una realidad, tanto como lo dijo hace un instante el pastor Alexis, y también como lo señaló en su momento Gilberto, es que estamos inmersos en una sociedad. Y los que hemos venido a los caminos del Señor, venimos pues con una serie de paradigmas, ideas trastocadas acerca de lo que es el hombre, la mujer, la familia, el matrimonio, y pensamos y decimos, oye, este es el formato, esta es la forma correcta de pensar, pero luego nos damos cuenta en el camino que esas formas incorrectas no funcionan. En lo personal, y debo de reconocer, yo tenía una forma de pensar totalmente errónea sobre el respecto al tema de las damas, las mujeres. Para comenzar, yo tengo un respeto único por las damas. Yo estoy felizmente casado hace más de 20 años y gloria a Dios porque tengo una preciosa mujer de Dios a mi costado que sin ella no sería completo. Pero yo venía con ideas trastocadas como, por ejemplo, yo me formé en la universidad, fui a estudiar y pensaba que los hombres éramos más inteligentes que las mujeres o que los hombres teníamos ciertas cualidades por encima de las mujeres. Y realmente uno tiene que estar, como te decía hace un instante antes de comenzar la reunión, estar monitoreándose, porque estamos en medio de una sociedad y muchas veces en los centros de trabajo, en todos los ambientes podemos encontrarnos con esas actitudes incorrectas, esos pensamientos, y pueden estar filtrándose en nuestro día a día, pero siempre tenemos que tener presente que tanto hombre como mujer, Dios los hizo sumamente importantes. La mujer para Dios es muy importante, tan igual como es para la mujer. Así que ambos son importantes para el Señor y venimos a los pies del Señor con ideas trastocadas, pensamientos erróneos que no traen nada de bendición. Y si uno llega al matrimonio con esos pensamientos, te puedes imaginar, Laurita, y lo que se puede reproducir en la familia. Y si eso continúa, estar repitiendo el mismo molde con los hijos, recibiendo ellos una mala enseñanza si es que nosotros no hemos comenzado a corregir esos puntos sobre el tema del machismo. Gracias, Paul. Definitivamente sí, ¿no? Y más cuando hemos sido educados así, no tenemos la culpa, pues así nos enseñaron, ¿no? Y pensamos que era correcto. Alexis, tú, ¿qué actitudes te encontraste en el camino y que pronto te viste confrontado con, ¡ah! Eso soy un machista, no puede ser? Mira, estaba pensando ahora, recuerdo un evento que me impresionó. Te voy a contar unas cosas en mi casa, pero hay un evento que me impresionó mucho. Fui a visitar a mi hermana y llegué al aeropuerto de Los Ángeles. Y bueno, es una ciudad pues multicultural, ¿no? Tú ves rostros que no ves normalmente en nuestro país, ¿no? Extraños de otros lugares. Y estaba caminando con mis maletas buscando a mi hermana y de pronto me topé porque frente a mí había una mujer con una burka y era de color negro, no estaba cubierta completamente, ¿no? Solamente, y como se topó frente a frente conmigo, se paró y me miró, ¿no?
Y fueron como, no sé, 5 segundos que yo estaba impresionado al verla en directo, porque claro, por televisión es una cosa, pero ver a una persona así es otra, ¿no? Y ella se quedó mirándome seguro pensando, ¿y este por qué me está mirando? Una cosa así. Pero me impresionó mucho porque estaba totalmente cubierta y solamente en los ojos tenía como una telita. Y eso me impactó a mí muchísimo porque tú estabas viendo una persona eh, prisionera dentro de esa tela, literalmente. O sea, de verdad que a mí me impactó muchísimo ver a esa mujer, ¿no? Porque hay países que viven esto del machismo y la opresión a la mujer, no solamente por algo cultural, sino también por algo religioso, ¿no? Pero y en lo personal, claro, entendiendo el machismo como la superioridad del hombre con respecto a la mujer, no fui criado en un ambiente machista porque mi papá no lo era, pero sí encontró, yo pensaba ahora, a raíz de tu invitación, en ciertos rasgos, ¿no? Ciertas cositas. Por ejemplo, una de las cosas que pasó en casa es que nunca me lo dijeron como tal, ¿no? Esa es cosa de mujeres. Mi papá nunca me dijo eso. Pero a mí nunca me dejaron entrar a la cocina, por ejemplo, ¿no? Y yo aprendí a cocinar recién de adulto, ¿no? Mi hijo, Salvador, cocina extraordinariamente bien, ¿no? Para que la cocina cosas exquisitas, pero yo no lo hice. Y aunque yo no pensaba mucho en el tema de machismo y que soy mejor porque no fui criado de esa forma, pensando si habían rasgos porque eran parte de la cultura y la sociedad, ¿no? Como que la mujer se tiene que quedar en casa. Asumíamos, no, asumíamos que el hombre era el que tenía que ir a trabajar y la mujer necesariamente tenía que quedarse en casa porque ese era su rol. Y que y cuando se hacía preguntas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tú trabajas, no, yo no trabajo, soy ama de casa. Pero ese es un trabajo también, ¿no? Que en otros países europeos Y inclusive es remunerado. Entonces, tan importante o mayor que tal vez que el trabajo que se hace exacto, ¿no? secular. Claro. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, cuando tú tratas con mamás que tienen hijos pequeños, que los tienen estudiando en la computadora y luego los tienes por la tarde, que también tienen que ocuparse de su tiempo recreacional y el nivel de estrés es mayúsculo. Entonces te Definitivo. das cuenta de que quizá en mi caso no fui creado por un ambiente machista, ¿no? Nunca fue, oh no, eso es para mujeres, no, eso es para hombres, pero sí se respiraba en la cultura algo diferente. Se sentía, ¿no? Como que, bueno, ya se asumía que la mujer se preparaba, ¿no es cierto?, para ser ama de casa, y si no se preparaba, no se estudiaba, bueno, no había ningún problema porque se iba a cuidar de los hijos, ¿no es cierto? En cambio, el hombre sí estaba preparado. Entonces, con eso ya tú asumes muchas cosas, asumes que la mujer no puede liderar, que la mujer no puede tener puestos de trabajos importantes, que la mujer no puede ganar buen salario, de ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Y esa ha sido mi experiencia en la niñez con respecto al machismo, ¿no? Entendiéndolo como algo cultural que Gilberto en un momento lo estaba mencionando, ¿no? Laurita, no sé si me permites a comentar algo Sí, sí, sí. Pastor Alexis, algo que me pareció interesante y que es verdad, Pastor, respecto a este asunto, que se ha menoscabado, o sea, no se le ha dado la debida responsabilidad o la importancia de la función que tiene la mujer, el papel, el rol que tiene la mujer es algo importantísimo, o sea, es algo increíblemente, o sea, no se aplaude. Y una muestra palpable de eso es cuando se le pregunta a una dama que está trabajando en el hogar, ¿y a usted qué se dedica? No, yo no trabajo. Oye, pero el trabajo del hogar es sumamente importante. Estás criando los futuros compatriotas peruanos que van a tener las riendas de nuestro país. Ahí está, ¿qué tal responsabilidad? Y Y la eso es costumbre normalmente de los hombres, muchas veces cuando tenemos consejerías con las familias, es el hombre llega de la casa, ¿no es cierto? Y asume también que la mujer, después de un día estar con los hijos ahí, la mujer tiene que atenderlo, ¿no? Porque Ay, él viene de trabajar. Entonces, estas pequeñas cosas son las raíces de la violencia de género, porque acá se desprende, porque ya tú estás asumiendo implícitamente, como está diciendo Paul, ¿no es cierto?, que la hora de la mujer es menor, que el hombre viene a hacer algo importante de la calle, lo que hace la mujer no es importante, que tienes que atenderlo, ¿no? Hasta que él descanse, cerrar todo, apagar la luz, echar la llave al negocio y todo lo demás, y no es importante lo que hizo, ¿no? Y no tiene un valor. Entonces, desde ahí yo creo que ya hay problemas serios. Y los hijos, observando toda esa escena,
Exacto. y criándose en eso, o sea, sin que le digan nada, como en mi caso, sin que le digan nada sobre el machismo, ya están respirando ese ambiente. Ya está en el aire. Y hay sutilezas históricas, no sé si me escuchan. Te escucho Hay mejor. algunas sutilezas que son importantes de observar. El tema, por ejemplo, del voto de la mujer no tiene más de 100 años en Latinoamérica. La mujer 100 años atrás en Latinoamérica no votaba, no tenía la oportunidad de voto, por ejemplo. Y otra sutileza, haciendo resumen, y lo que ustedes dicen, a nosotros los hombres nos cría una dama, cría una mujer, y de alguna u otra manera nosotros también nos convertimos en alfabetos emocionales, porque desde niños nos dicen, no, te quedas allá, tú te quedas allá, tú no limpies, tú no hagas. Es decir, es una dinámica que todos los necesitan que nosotros estemos pendientes de eso, ¿no? Trabajo de hombre y de mujer. Bien, porque lo otro es caer en el vimismo, ¿no? Lo otro es caer en la victimización de bueno, de pobrecita la dama, la ventaja de hoy día, que se demuestra que la mujer es fuerte, tiene una fortaleza enorme, y de esa fortaleza, de demostrar cada día, que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y Laura, y algo importante con respecto a esto también, porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto, ¿no? En el 2015 sale la ley 3036-4, que es la ley que se promulgó contra la violencia de género, ¿ok? Y ha sido revisada el 2020 y 2021. Entonces, se supone que esta ley, que no tiene mucho tiempo, ayuda, si tú lees toda la ley, ves cómo el Estado trata de proteger a la mujer y todo lo demás. Pero cuando tú ves hace unos días el problema de esta ex conductora de televisión, que el alcalde de La Molina, ¿no es cierto?, le golpea Sí. y la arrastra y usa todo el aparato de la municipalidad para humillarla públicamente, ¿no? Es admirable, o no admirable, sino es asombroso ver cómo hace 2 o 3 días ellos sacan un comunicado en conjunto pidiéndose perdón mutuamente por lo que pasó. La reflexión es, ella no hizo nada en contra del hombre, no hizo nada en contra del esposo, sin embargo, ella es humillada públicamente, pero ella firma el comunicado diciendo que está de acuerdo pidiéndole perdón al esposo. Entonces tú dices, tremendo. Entonces dices, pero ¿cómo puede ocurrir eso? Entonces, y eso se presenta en los medios de comunicación, entonces tiene que haber una reflexión. O sea, y las autoridades, o sea, la ley está promulgada y ante un hecho de este tipo, las leyes o la justicia debería aplicarse o actuar de oficio, ¿no? Porque ya hay algo evidente, hay videos, todos lo hemos espectado, sin embargo no se hizo nada al respecto. Y claro, el pensamiento es también el chantaje que hay de por medio, porque el abogado de ella dice, seguramente por miedo a perder al niño, ella no lo denuncia porque es una familia de abogados. Totalmente. Entonces, cuando tú ves toda esta escena, tú dices, bueno, la sociedad está acomodada, a pesar de que hay una ley ya, la sociedad está acomodada para que la violencia de género siga ocurriendo en nuestra sociedad. Exactamente. Yo voy a nombrar a Karin Vítor Coronado. Yo no sé si la ha dado Laura en algún momento. Ella es psicóloga de Colombia. Y ella dentro de la revolución habla de un patriarcado que todavía está patriarcado vigente a esa posición del padre, pero el resto de las cosas del hombre que llega con toda su casa. Bueno, yo creo que el reto y la ventaja, Laura, de esta comunicación virtual es que nos invita a todos a tener retos, y un reto de entender al hombre y la mujer como complementarios. Como lo dice Paul, sobre todo tú, Alexis, que lo comentaste. Yo aprendí a cocinar al emigrar, al salir de mi país, cuando aprendí a cocinar. Y eso no es la cultura que venimos viendo de una manera. Y contra eso hay que trabajar. Tengo 2 niñas, tengo 2 hijas. Y ahora, a partir de observar esos detalles, yo digo, un momento, ¿qué tipo de caballero quiero yo acompañar a mis hijas en el futuro? Es muy interesante. Eso está buenísimo. De hecho, algo que se me desprendía cuando lo escucho, porque para mí es lo máximo. Es de verdad, estar escuchándolos a ustedes es alucinante. Pero algo que me quedó ahí en el aire es
este tema de que, como dice, tú lo mencionaste, Alexis, ¿no? Que la mujer ha sido creada o criada o le han enseñado al hombre y a la mujer de que tiene que atenderlo, tiene que dejar todo, tirar todo para correr y hacerle la vida bonita, ¿no? Pero realmente eso es una enseñanza machista que ha venido por generación en generación, ¿no? Y realmente hemos visto y hemos criado muchas veces a las niñas haciéndoles creer que tienen que ser buenas cocineras para que el marido no las devuelva, ¿no? Que tienen que saber cocinar, lavar, planchar, arreglar, trapear, porque si no el marido las va a regresar a la casa, ¿no? Y yo me ponía a pensar en esto, y esto es algo que hemos perpetuado por generaciones, y realmente cuando el varón, ya no se ve tanto en ese tiempo, quizás por lo que decía Gilberto, de que cuando uno emigra, tiene que ver de solucionarse la vida, ¿no? Y yo creo que ustedes también han sido así, o sea, han tenido que aprender en el proceso, ¿no? Del crecimiento, que ya el hombre también barre, el hombre también trapea, el hombre también, porque también es papá, ¿no? O sea, el papá también, así como ella es mamá, también ustedes son papás y la labor es conjunta, ¿no? Ustedes son seres funcionales, ¿no? Pero eso es algo que no se enseñaba. Entonces, eso ha perpetuado toda esta situación de violencia, porque de algo chiquitito se fue haciendo gigante, ¿no? Y ya se dio y se abrió una puerta muy grande al maltrato, ¿no? A hacer sentir que la mujer es inferior, ¿no? Así es, Laurita, y casualmente lo que decía el pastor Alexis hace un instante, y es verdad, podríamos tener seguro la mejor legislación respecto para defender a las mujeres, pero aún teniendo la mejor legislación, yo creo que el tema va mucho más que eso. Es el tema de la formación y la educación. Y quiero decir algo, si bien es cierto, hay una responsabilidad del Estado en impartir en los colegios, en las instituciones educativas, esto es responsabilidad de cada padre de familia poder enseñar eso, porque eso va desde la educación, desde la formación. Porque si tenemos leyes, sí, pero la educación que se da en la casa a los hijos, eso es clave, es sumamente importantísimo. De ahí parte sin eso, cualquier esfuerzo humano, sin tener la formación correcta, de verdad, cualquier esfuerzo humano legislativo no va a caer, va a caer en saco roto. Tiene que ir complementado necesariamente de una educación correcta, de valores correctos, de valores cristianos en la casa, para que esos hijos puedan reproducir matrimonios, familias correctas, funcionales, ¿no? De tal forma de que esos estereotipos que hemos venido arrastrando durante generaciones, como bien lo dices tú, pues haya un corte. Que son altamente funcionales para el trabajo, los negocios, la calle, pero para acá somos totalmente analfabetas, no sabemos hacer cosas en casa. Yo creo que por allí parte, como tú bien lo dices, a partir de la familia. De que si yo quiero un hijo varón y él tomado barrer el piso, cocinar, dale, que tú no se quita nada, no esconde nada. Mira, hay dos emociones que como psicólogo yo trabajo en el tema de pareja, y eso son la cólera y la tristeza. La cólera y la tristeza, la ira, rabia y tristeza. Y a nosotros se nos enseña a llorar. Desde la infancia se nos dice, usted no llora, porque llorar es de caballero, llorar de niña. No, ya va, un momento, si estamos hablando del tema del género, no, llora si te sientes mal, no reprimas tu emoción, que eso se va a otro lado. Esa represión de emoción se va a otro lado. Laura. Es algo muy cierto eso que dices, porque el hombre no ha sido enseñado a expresar, ¿no? A externar sus emociones. Algo que me leo, justo me pesco con un comentario de una de las personas que nos sigue, se llama Marí. Ella dice, ¿no? Y es muy cierto lo que dice, me sonó muy común. Hay una clásica frase que se dice comúnmente cuando alguna mujer cocinó muy sabroso, se le dice, ya te puedes casar. Detrás de esa frase hay un mensaje oculto que dice que si no cocino bien, no soy buena para el matrimonio entonces, ¿no?
Socialmente se enseña así, con frases aparentemente inofensivas. Y sí, son totalmente inofensivas. O sea, nadie se ha puesto a pensar que ha sido creado, obviamente, con una situación mala, ¿no? Pero son conceptos cerrados, totalmente, ¿no? Ahora, y así hay varios comentarios, ¿no? Mi madre dice, y ahora las mujeres también trabajan, los dos son responsables por su familia. Yesenia dice, algunas madres hacen el machismo, justo a eso iba, justo a eso iba ahorita. Así como a mí me decían que la mujer debería de lavarle los pies al hombre porque ellos trabajan más que una mujer. Eso sí no lo había escuchado. Lo que Yo no lo había pasa, escuchado. lo que pasa es que es algo cultural, ¿no? Estamos hablando de que ahorita mismo hay algunas asociaciones cristianas en Estados Unidos, como la de Christine Caine, por ejemplo, ¿no? Que ellas se dedican a comprar mujeres esclavas en el Medio Oriente. Wow. Que son esclavas sexuales. Entonces, eso se dedica, el ministerio de ella es recolectar dinero para comprar esclavas sexuales, llevarlas a Estados Unidos y dejarlas en libertad. Eso es lo que ellos hacen. Entonces, estamos hablando que en pleno siglo XXI, todavía estamos encontrando este tipo de cosas. Entonces, si nosotros retrocedemos pocos años atrás, como bien estaba comentando Gilberto, el voto de la mujer es muy reciente, ¿no? Eran consideradas ciudadanas de segunda clase, y como esto es algo cultural, hay que enfrentarlo de manera cultural. Y hay un problema con respecto a la ley contra la violencia de género, porque la ley dice, cuando tú lees los capítulos de la ley, va diciendo, hablando de la violencia contra la mujer, dice, y contra la familia. Contra la mujer y contra la familia. O a veces menciona al cónyuge. Entonces, cuando tú lees la ley, no queda muy claro que se esté tocando directamente el tema de la mujer en sí. No soy abogado, no soy un jurista tampoco especialista en el tema, pero cuando tú lees la ley, tú encuentras como ciertas preguntas en ciertos vacíos, como que el tema no se afrontó directamente. Uno, por un lado, y que la ley también es muy reciente, tiene 5 o 6 años, pero también no es muy clara, porque como generaliza, ok, violencia contra la mujer y contra los hijos también. Entonces suena un tema más como que el hombre y contra la familia, ¿no? Pero esto se puede dar desde que una mujer es niña. Desde ahí empieza el tema de la violencia. Entonces, no está muy claro tampoco en la ley. Entonces, ahí tú te das cuenta también que desde el momento de legislar también, los que están a cargo de esto tampoco lo tienen muy claro. No y eso es un problema, ¿no? Entonces, eso arrastra a los jueces y a todo el sistema que nosotros tenemos. Y que no necesariamente son personas sanas. Tiempo, Laura, es cierto el tema de género. Yo le comentaba, no hace más de 100 años que la mujer no tenía posibilidad de votar. O sea, vivimos épocas muy importantes, claro, épocas de cambio de situaciones difíciles, pero épocas también donde empieza a reconocer la posibilidad del género. No te oigo. Se te escucha, sí, no se te escucha, no se te entiende nada. Voy. Ahora sí no se te entiende, o sea, se comenzó a... Puede ser la potencia de internet también. La señal de internet me parece que es. Yo creo que es la señal. Más que el micrófono es la señal, sí, es definitivo. Es la señal. Ay, qué bronca. Contaba, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor así, verdad? Sí. Bien. Yo comentaba que yo creo que lo más importante es observar que todo esto es un tema reciente. Apenas 100 años la mujer empieza a votar, a tener participación en Latinoamérica también. Entonces, es un tema de observar, que es una cultura que la llevamos de generación en generación, ¿no? Entonces, observar ese tema es muy interesante porque, como bien lo dice Alexis, no es solo de legislación, es un tema que empieza desde el hogar, desde la casa. Y cuando empecemos a observar que es desde mi propia voluntad de cambiar, allí es donde empezaremos a ver los resultados. Laura. Mira, Scarlett nos dice, en una ocasión le platiqué a mi sobrina que no me gustaba cocinar y ella me dijo, ¿qué harás cuando te cases? Tu esposo, y mira lo que le dice, tu esposo no te querrá así.
y solo tenía 10 años. Puede creerlo, ¿no? O sea, esa es la idea que tiene la gente. Ya tiene Laura, el es que chip eso se implantado. filtra, ¿te das cuenta? Eso se filtra, o sea, hay que estar monitoreándonos constantemente y revisando qué actitudes, comportamientos estamos viendo en nuestro entorno y que podamos sin querer adoptarlos. Y como yo vuelvo a reiterar este tema, es un asunto importantísimo el tema de la educación, la formación en casa, y es clave para poder comenzar a desterrar, desarraigar de nuestra cultura peruana este tipo de cosas que no traen ningún bien para las familias, ni para las familias, y te digo, y para todo orden de cosas, ¿ah? Que esto tiene redundancia en otras áreas, no solamente en el tema familiar, sino en todas las áreas de la vida cotidiana de una sociedad. Yo quiero preguntarles algo, ¿no? Y voy a empezar por Gilberto. Gilberto, Ok. ¿el machista puede cambiar? El machista puede cambiar, claro, por supuesto. Me escuchan para acá, ¿verdad? Dale, sí. Mejor. Mejor posición acá. Claro que puede cambiar, porque el cambio viene de adentro hacia afuera, como siempre estamos descubriendo cada vez que los cambios vienen a partir de tu decisión. Y no se crea que el hombre machista no sufre, ¿no? O sea, porque podemos poner al machista como un hombre maltratador y que disfruta de lo que hace. No, detrás de un hombre machista hay un hombre que sufre profundamente porque no puede placer en algunos casos, por lo menos detalles básicos. Entonces, claro que puede cambiar, pero parte de él, parte a partir de él y que puede tener esa disposición. Yo he tenido pacientes que, parejas que tienen 28, 29 años juntas y ha sido descompensada hasta que él empieza a entender que puede llorar, que puede entender, que puede darse el permiso de muchas cosas. Cuando el hombre empieza a conectarse con una realidad donde se da cuenta que, ojo, esto va a sonar feo, raro, pero es así, donde tiene que perdonar a su madre, tiene que perdonar ese dolor materno que le dijo, hey, escóndete, tápate, tú aquí, porque tú eres hombre, etc. Cuando el hombre empieza a entender esa realidad, los cambios son más fáciles. Wow, definitivamente que sí. Yo me salté una pregunta que quería hacerles, muy importante, y como estoy viendo los comentarios, se me fue la pregunta. Definitivamente al encontrar actitudes machistas en nuestras vidas, porque las mujeres también somos machistas, de hecho, para mí, en mi concepto, las mujeres tenemos una gran responsabilidad en este problema del machismo, en primer lugar. Yo creo que sin darnos cuenta metemos la pata, pero increíblemente con este tema del machismo, ¿no? Y yo Laura, me he dado cuenta. Laura, disculpa que te interrumpa la idea, pero más que caer en el tema de la culpa, el tema viene enfocado más a la responsabilidad enorme que están teniendo hoy día y a la bandera que ustedes están llevando. Porque no es el hecho de caer en culpa, de que, sí, bueno, sí, nosotros mujeres somos... No, al contrario, aprovechar las situaciones que estamos viviendo hoy día, sobre todo con los medios, las redes, por ejemplo, lo que hace mucha gente en Latinoamérica, que voy conociendo, al igual que tú, contigo, de la mano, que dice que la mujer tiene una responsabilidad hoy día, y es de enseñarnos a través de la formación y la educación cómo trascender. Porque el problema no es quedarnos en el problema, sino trascender situaciones. Disculpa, pero no sé, no me voy a aguantar la lengua. De hecho, normalmente yo siempre hablo de eso justamente porque pasa, ¿no? No asumimos culpas, sino responsabilidades totalmente. Y a mí me pasa, ¿no? Me pasa, tengo 2 hijas mujeres y mi hijo mayor. Entonces, pues obviamente muchas veces se nos sale, ¿no? Oye, ayuda a tu hermano o tu hermano y para darle ciertos beneficios, ¿no? Y si me preguntan, o sea, uno no se da cuenta, le sale natural, no sale natural, ¿no? Eso de proteger, de cuidar, de repente, qué importante entender que la mujer está, como dices tú, para impulsar, para mover, ¿no? Que es una tremenda responsabilidad criar hijos varones. ¿Ah? Y mira, y a pesar
a pesar de que estamos viviendo en otro tiempo y supuestamente estamos conviviendo con una juventud que está viviendo tiempos diferentes. Sí. Yo estaba leyendo un macroestudio que se hizo en España el año pasado, a finales del año pasado, en este tema de una campaña que se hizo en España que se llamaba Violencia Cero, ¿no? Sí, sí, y sí. entre los resultados que se muestran es que los jóvenes entre los 18 y 34 años no identifican este tema de la violencia como un problema. Para ellos no es un problema. Es algo normal y es algo como si fuera parte de la sociedad. Y mencionan que casi la mitad de los españoles han conocido a alguien cercano que ha sufrido violencia de género. Entonces, Wow. el machismo, que es la dominación o la supremacía del hombre sobre la mujer, es el inicio de lo que es la violencia de género. Estamos hablando de un problema enorme, porque si en Europa, en España, que supuestamente es una sociedad más avanzada culturalmente, donde estas cosas se han superado, la realidad es que no lo es, porque estás hablando de gente joven que todavía asume la violencia de género como algo normal. Entonces estamos hablando que eso podríamos multiplicarlo por 10 o por 20 en los países latinoamericanos, ¿no? Uf, Y es algo mucho bien más. grave. Nosotros trabajamos a la par con México y mis amigas tienen una organización en México que es la Fundación Ana Bella México. Es un país con un alto índice de violencia de género. Sí, sí, sí. Y las generaciones que vienen están tan igual de contaminadas que hace 100 años atrás, ¿no? De hecho, y hay un índice muy alto, ¿no? De todo. Ahí ya, o sea, se han visto cosas increíbles, ¿no? De hecho, Pero tú tienes ves toda algo la también, razón. Laura, perdón que te interrumpe, pero tú ves No, algo, no, ahora que tú hablas del tema de México, algo que tú observas en la sociedad mexicana es que la mayoría de mujeres asumen esa realidad, ¿no? No es que le ponen un freno, sino que la asumen. ¿No? Porque hay dos cosas para combatir esto culturalmente. Uno es lo que tú estás haciendo, promover estos conversatorios para que la gente lo vea, y lo otro es cómo la sociedad puede reaccionar en contra de eso. Porque, por ejemplo, a todos nos ha pasado seguramente en algún momento que cuando estoy manejando la calle y por ahí un carro hace un mal movimiento y todos se dan cuenta que quien está manejando es una mujer. Entonces todos dicen, es que es una mujer, ¿no? Entonces, bueno, la mujer, o sea, la mujer lo hace mal. O el problema que hay en los trabajos, lo que se conoce como el techo de cristal, que también es realidad, porque me he topado yo con casos donde empresarios no quieren darle cargos importantes a las mujeres. No se los quieren dar porque no creen que sean capaces, ¿no? Y lo comentan entre oscuras, ¿no? Que no creen que son capaces o no creen que sean tan hábiles o inteligentes para poder asumir un cargo. Fuera el tema de la brecha salarial, que bueno, puede ser o no puede ser, pero el caso nomás de asumir es eso. Y lo otro es, mira, es un caso bien fuerte que nosotros recibimos una familia donde una niña de 15 años, era abusada sexualmente por el hermano, por el papá y por el tío. Oh. La niña convive con eso y la mamá acepta esa realidad. O sea, y nosotros hablamos de lo que vemos, pero hay cientos de casos tras las paredes en los hogares que son terribles, que no me caben en la cabeza, Conciben, ¿no? pero que ocurren. Esto estamos hablando de una sociedad de valores muy bajos, muy, muy, muy bajos. Es muy terrible lo que se ve. Qué fuerte que has dicho. Bueno, sí, de hecho, y el papel de los medios de comunicación también es interesante porque muchos medios de comunicación tradicionales objetizan a la mujer, la vuelven un objeto, y esto todavía continúa. Todavía se observa en los comerciales, en las bebidas, el tipo de vestuario que se utiliza, y eso es de observar también, ¿no? Afortunadamente la propuesta de redes alternativas, de que yo puedo elegir lo que voy a ver, etcétera, etcétera, da cierta libertad, ¿no? Da cierta libertad. Y retomando lo que planteabas, Laura, el hombre puede dejar de ser machista de alguna u otra manera.
hay algo muy interesante. Esto es casi como Alcohólicos Anónimos. El hombre está asumiendo, y la mujer también, ojo, es un problema de ambos. El hombre y la mujer asumiendo que de alguna u otra manera hay un machista dentro de mí y que me va a acompañar hasta el último de mis días, porque crecí en esta generación, porque me tocó vivir esta generación del patriarcado. Entonces, como el alcohólico anónimo que dice todos los días yo soy alcohólico, así debemos asumir para estar pendientes, no para estar en culpa, sino para esa actitud, esa continua repetición de entender cuál es mi responsabilidad, volverle una actitud que fluya todos los días conmigo. ¿Qué te parece, Totalmente. Laura? Pues sí, totalmente cierto. Definitivamente es una cuestión de decisión, como todo en la vida. O sea, uno tiene que tomar la decisión. Hay algo que quiero preguntarles, ¿no? Porque definitivamente sus posiciones, tanto como, bueno, ustedes son pastores, eh, me gustaría saber, ¿no? Porque se habla mucho de este tema de Dios en medio de la violencia de género. Yo lo hablo mucho. De hecho, es algo que a mí me carga muchísimo, porque me he topado en estos 4 años de trabajar con mujeres que pasan por violencia, ese papel y ese concepto de Dios que tienen tan errado y tan lleno de dolor, de tristeza, de decepción, ¿no? Como ese abandono que han sentido por haber vivido lo que han vivido y obviamente lo trasladan a la figura paterna cuando se da ese maltrato desde la infancia a través de la figura paterna, ahí lo trasladan también a la figura de Dios. Entonces, hay una pregunta que yo se la hice una vez a mamá en una entrevista acá. ¿Es Dios un Dios machista, Paul? Gracias, Laura, por la pregunta. Dios no es un Dios machista. Para comenzar, Dios ha creado a dos seres preciosos, un hombre y una mujer. Para Dios no hay más importantes el hombre o más importante la mujer. Para Dios los dos son de igual de importantes. Tanto es así que por lo menos creo haber leído 3 veces en 3 cartas paulinas donde se indica claramente, el apóstol Pablo señala que Dios no hace acepción de personas. Y también he leído en la primera carta de Pedro, donde Pedro señala también que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios habrá entregado, no tal vez, sino ha entregado un papel, un rol al hombre y otro a la mujer, que ambos papeles se complementan perfectamente para desarrollar el matrimonio y la familia, eso sí. Claro. Y por otro lado, yo no he encontrado un pasaje tan hermoso donde donde se dignifique a la mujer virtuosa, y eso lo encontramos en Proverbios capítulo 31, del versículo 10 al 31, donde habla casualmente Dios de esa mujer virtuosa. Entonces, Dios no es un Dios machista, Dios ama a la mujer tanto como ama al hombre, y ambos, sus funciones, sus roles dentro del matrimonio se complementan, y es así que pueden llegar a un buen puerto cuando esas funciones dadas por Dios dentro del matrimonio, dentro de la familia, se llevan a cabo. Así que, respondiendo a tu pregunta, ¿Dios es un Dios machista? Pues no lo es. Gracias, Paul. Definitivamente. Siempre vienen a mí con ese cuestionamiento debido a algunas enseñanzas, ¿no? Debido a que se les enseñó de que se tienen que someter, que tienen que agachar la cabeza, que vivir orando de rodillas para que la persona cambie y no pueden tomar acción porque si no se van a condenar. De hecho, de eso me gustaría que nos platiques tú, Alexis, también desde esa perspectiva como pastor, me puedes decir, ¿no? Sí, Laura, yo siempre uso esta frase, ¿no? Yo creo que difaman a Dios, ¿no? Dios sufre difamación todo el tiempo. Hay un tipo de falacia o mentira que se llama la falacia ad hominem, ¿no? Que es resaltar todas las características negativas para tratar de manchar a alguien. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado con Dios, porque se toman y se extraen muchas cosas del Antiguo Testamento
para una interpretación equivocada con respecto a Dios, confundiendo algunas cosas, porque desde su origen y su concepción, la creación, nosotros la vemos, donde nosotros la vemos, Adán y Eva, primero Adán le dice a Eva, tú eres hueso de mis huesos, ¿ok? O sea, la ve como una igual, como parte de él. Y luego Dios, más adelante, les llama a los dos en el capítulo 5 de Génesis, dice que los llamó a Adán. Entonces, este es muy interesante. Y luego Dios les dice a ellos que gobiernen la tierra, que la sojuzguen, que la dominen. O sea, se los dice a ellos. No se lo dice a Adán antes de la aparición de Eva, se lo dice cuando Eva ya está presente. Entonces, tú puedes desglosar en eso y decirle, cuando Dios le dijo a Adán que domine la tierra y la gobierne, o le dijo a Eva que también haga lo mismo. Entonces, en la creación original, nosotros vemos un propósito, vemos el propósito de Dios, ¿no es cierto? Lo que Él pensó en la creación. Tanto así que ya cuando Jesús se encuentra con los fariseos y los fariseos le hacen la pregunta a Jesús sobre el matrimonio y les dice, mira, pero Moisés nos dio la posibilidad de dar carta de divorcio a nuestras esposas. Y los judíos se podían divorciar por cualquier cosa. O sea, no me gusta cómo tú cocinas, me divorcio de ti, ¿no? Sí, pues así era. Ya, fíjate la respuesta de Jesús. Jesús les dice que Dios les dio esa posibilidad a ellos a causa de la dureza del corazón de ellos, pero no era un tema de Dios. Y Jesús termina diciendo, pero en el principio no fue así. Entonces Jesús mismo cuando llega les hace a los fariseos mirar al propósito original de Dios. Entonces cuando tú quieres entender el propósito de la mujer, tú tienes que verla en el momento de su creación y cómo Dios le habla al hombre y cómo le habla a la mujer. Allí recién puedes entender, no tomar pasajes que reflejan temas culturales o temas históricos que tienen que ver directamente con el hombre y no con Dios, porque la creación se distorsionó completamente después del pecado del hombre. Entonces todo lo que es producto de esa acción del hombre distorsiona todo el propósito original de Dios. Entonces, esto es para todas las personas que quizá nunca han escuchado esto, no han leído la Biblia, que puedan entender el propósito original de la mujer en su creación. Porque cuando un inventor piensa en algo, ¿no es cierto? Piensa en un propósito y una funcionalidad. Tiene algo en mente. Entonces, lo mismo hizo Dios cuando pensó en la mujer, en un complemento, una armonía entre los dos. O sea, y es interesante también que en la creación nunca aparece la palabra dominio con respecto a ellos. Porque Dios le dice a Adán, domina la tierra, y le dice a Eva, domina la tierra. Nunca le dice al hombre, domina a Eva. No aparece esa palabra. Entonces, entendiendo esa escena, nosotros podemos ver lo que Dios pensó con respecto a la mujer y su propósito. Ya luego en el Nuevo Testamento comienzas a ver bueno, Jesús lo que le dice a los fariseos, yo creo que es contundente, ¿no es cierto? Miren la creación original. Todo esto que pasó no fue un tema de Dios, fue el problema del corazón de ustedes. O sea, ustedes son el problema no es Dios. Totalmente. Y luego Pablo comienza a hablar y comienza, Pedro también lo dice en el capítulo 3 cuando les dice, honren a todos. Esto quiere decir, yo te tengo que honrar como mujer. O sea, la honra va en todas direcciones, ¿no? Habla de una paridad con respecto a la honra. Entonces, tú no puedes honrar a alguien que tú dominas. Eso está fuera del ámbito de la honra. Si yo te domino, entonces es imposible que yo te honre. Entonces aquí viene la reflexión, porque el machismo es precisamente el dominio del hombre sobre la mujer. Exacto. No puede haber honra. Y la palabra nos dice que tenemos que honrarnos todos. Entonces la palabra yo creo que es muy clara con respecto a lo que Dios piensa de la mujer, lo que Dios piensa del hombre. Y como te digo, Dios ha sido difamado durante siglos, se ha sido distorsionada la enseñanza por medio de la religiosidad. Pero estamos en un tiempo, yo creo, hermoso que nos permites hablar. Has dicho esto muy claro, la religiosidad. Y cuando nosotros vemos a Dios como religión, perdemos tantas cosas de vista, porque la religión divide a las personas, la religión no te aporta nada, la religión lo único que ha traído es violencia, además, o sea, muerte, violencia, asesinatos, tanta basura, ¿no? Sin embargo, o sea, lo que nosotros fomentamos, y yo desde aquí siempre lo digo, es una relación con Dios.
Yesenia nos dice, pero ¿por qué hay algunos pastores que dicen que como Eva fue hecha de la costilla de Adán, nosotras debemos ser sumisas? Eso es algo que yo tampoco entiendo, pero bueno, no somos perfectos, ¿no? La palabra costilla en el hebreo tiene un significado muy interesante, porque significa rodear o cubrir. Uh-huh. Una posición de protección. De protección. En ningún momento se menciona la palabra sumisión, porque Dios pensaba una perfecta armonía, porque si no, Dios hubiese puesto otra imagen de barro, hubiese soplado ahí y le hubiese dicho a Eva, él te va a dominar, sométete a él, pero lo sacó del mismo Adán. Y la costilla es un hueso que se encuentra en la parte media del cuerpo de Adán, ¿no? No está en los pies, no fue sacado, no es un hueso de los pies, no fue un hueso de arriba. Entonces, hay que entender bien el momento de la creación. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? No aparece la palabra sumisión, no aparece eso. Y cuando se refiere a Pablo, estamos hablando de un tema cultural, porque cuando aparecen los problemas en la iglesia con respecto a las mujeres, había un problema del culto a la diosa Diana de los Efesios, donde las mujeres presidían los servicios y los cultos y ellas dominaban esto. Entonces, cuando ellas llegaron y cuando ellas llegan al cristianismo, se produce un choque, otro choque cultural. Entonces, Pablo comienza a dar ciertas recomendaciones para que eso no ocurra, ¿no? Pero no es porque tenga que ser sumisa en el sentido de que yo te voy a aplastar, porque la Escritura también dice que nos tenemos que sujetar mutuamente. O sea, también dice, ¿cómo lo aplico entonces? O sea, claro. la Biblia no se contradice. No, y Pastor Alexis, acá me parece algo interesante, ¿no? Lo que sí se predica, se comunica, oye, sí, ¿sabes qué? Tú eres mujer, tienes que someterte a tu esposo. Pero un versículo antes, en Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, someteos los unos a los otros. ¿Y por qué no hablas de eso? Y una cosa tan... Y yo digo, y me dicen, pero Poli, ¿cómo lo aplicas? Bueno, bien sencillo. Mira, yo te voy a contar lo que pasa en mi casa. Yo no tomo ninguna decisión sin antes yo no consultarle con mi esposa. Las decisiones lo hacemos en conjunto. No es que yo prime y ella no, o no considero su opinión, su participación. La participación, y yo lo digo en casa, o cuando estoy en los ámbitos de la familia, la participación de mujer es importantísima. Claro, Paul, este equipo no camina si no está ella. Claro, tú has dado en el clavo ahí, Paul, porque tú estás definiendo lo que dice todo Efesios 5, porque se lee la parte nomás de que la mujer se sujete, pero cuando habla de como el hombre a Cristo, tú estás hablando ahí de la palabra armonía. Hay una armonía entre el hombre, la mujer, el hombre y Dios. Salud. Hay una armonía ahí. Por eso se dice la palabra sujétate mutuamente, porque hay una armonía. O sea, tú agarras un texto y lo sacas de ahí nomás y dices, no, sujétate. No es así. No es así, texto, claro. Habla de una armonía. Acá hay una frase que me llama mucho la atención. Tú dices, costilla tiene que ver con protección, ¿no? Eso quiero partir con usted algo que dice Carl Jung. Carl habla, psicólogo, psiquiatra. Él habla de arquetipos, Cada arquetipo de lo masculino, el arquetipo femenino. Y es lógico entender el tema de la elección, porque la mujer, dentro de su concepción original, está hecha para concebir, para vida, para procrear. Y una mujer, cuando necesita cuidado, necesita protección. Y es el hombre el responsable dentro de este arquetipo de dar cuidado y la protección que la mujer necesita. Además de la madre, además de la familia. Pero dentro de esa, ¿cómo se dice? Dentro de esa lógica, hombre-mujer, el hombre brinda la protección a las mujeres, sobre todo cuando está en etapa de gravidez, cuando está embarazada. Es obviamente así. Y la mujer tiene que cuidar a esa divinidad que viene en su vientre. Entonces, Carl Jung habla precisamente, psicólogo de arquetipo, el arquetipo hombre, el arquetipo de la mujer. Y es lógico entender, aun cuando no es el tema bíblico, eso sí lo digo. Gracias por haberme nombrado pastor también, pero ya sabes que no lo... No, yo sabía. Yo te presenté como psicólogo, pero quería tu aporte como psicólogo también. Lo interesante de esto es
hacer entender que la propuesta de la Biblia no está tan alejada de una realidad, porque hay una complementariedad en el hombre y la mujer. Cuando el hombre está enfermo, porque nos da gripe, y nosotros los hombres que somos dramáticos que la mujer viene a cuidarnos, a protegernos, a preparar la cita, a preparar ese detalle, pero la mujer en su embarazo requiere de nosotros los hombres para el cuidado, para esa protección. Es decir, hay una complementariedad. Inclusive, a mí me hace pensar algo que yo voy a compartir con ustedes, que tiene que ver con sexo opuestos. Sexo opuesto. Hasta el lenguaje tenemos que ir cambiando algunos términos machistas. Bien, por el hombre no es lo opuesto a la mujer. El hombre es el complementario de la mujer. Yo no puedo decir ella es sexo opuesto. Sexo opuesto pudiera nombrarse, caer en temas morales, por favor no se me entienda mal. Sexo opuesto pudiera entender a la persona del mismo género, pero que trata de asumir cosas que no son. Eso es sexo opuesto. Ahora, la mujer, en mi caso, sexo complementario, lo que con beso, nos integramos, nos ayudamos de alguna u otra manera. Bien, entonces, no está lejos de realidad el entender que el hombre o que la mujer, desde el punto de vista bíblico, se ha de someter a los cuidados del hombre, diría yo, en algunas ocasiones. Y en la actualidad, el hombre también se somete a los cuidados de la mujer en función de esa protección materna. El hombre ama en función de objetivos concretos. Bueno, mi familia perfecta, mi familia encarnada. La mujer ama en función de los procesos. De entender, bueno, estaba disfrutando de un viaje en el cual soy parte de algo llamado familia. En eso, bueno, quería ese aporte en este momento. Muchas gracias, Gilberto. Algo, Laurita, algo que quería decirte que me venía a la mente ahorita con respecto al tema del machismo y Dios, es que cuando tú ves a Jesús actuando ya y él mismo diciendo, si me ves a mí, tú ves al Padre, ¿no? Jesús llega a un momento de la historia donde la mujer era un ciudadano de segunda clase, ¿no? Sociedades machistas completamente, como la judía. Sin embargo, tú ves escenas de Jesús extraordinarias, como la mujer de flujo de sangre que se acerca y lo toca. La ley prohibía que ella hiciera eso, porque estaba con fluidos de sangre y que se acercara a tocar a hombres así. Sin embargo, él le dice, tu fe te ha sanado. O como cuando se acerca a conversar con la mujer samaritana, que no solamente era mujer, ¿no? Que se veía mal en la época, sino que encima era samaritana, una cuestión también cultural, racial y todo lo demás, fuerte, sí. Acercándose a hablar con ella, o como cuando viene la mujer sirofenicia, o como cuando viene la prostituta y la traen para que la apedreen en la puerta del templo. Estamos hablando de una época donde las mujeres no podían sentarse en el mismo lugar que los hombres. El templo tenía una parte, en la parte externa donde las mujeres se podían sentar, no podían sentarse en el mismo lugar. Sin embargo, Jesús viene y atiende a todas estas mujeres y las honra, porque la palabra también dice algo más. Dice que tratemos a las mujeres como coherederas del reino. Entonces, el tema de un Dios machista cae por los suelos completamente, ¿no? Para eso hay que conocer. Realmente sí. Me llama, me encanta conversar con ustedes de esto porque hay mucha mentira detrás de todo esto, ¿no? Y es importante conocer, no sacar de contexto porque se te ocurrió, porque suena sumisión, debe ser lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, es muy importante, yo lo había tratado este tema con mi mamá en algún momento, hace unos meses atrás, pero me encanta que lo podamos también tocar como este tema de machismo porque está metido por todos lados, ¿no? Está metido, es como un cáncer esto, ¿no? Y es importante tratarlo, ¿no? Hay mucha gente que les llama mucho la atención este tema porque se ha encontrado con líderes cristianos, con pastores que someten a las mujeres o se hacen como que no ven más allá y someten a las mujeres a este tipo de violencia, ¿no? Dentro de las iglesias, a soportar, a aguantar, como dices tú, o sea, someterse de esa forma, ¿no? Que está mal entendida. Entonces, para mí es un temón definitivamente, ¿eh? Me están escribiendo por todos lados, diciéndome eso, ¿no? Es un temón.
Y Mira, ustedes solo pues Laura, son tremendos. Laura, mira, tan claro, ¿no? Si dijeran que Dios es machista, imagínate cuando le dice al hombre, oye, tienes que amar a tu mujer de esta magnitud, a este tamaño, tal igual como Cristo murió por la iglesia. O sea, Cristo llegó hasta la muerte por la iglesia. O sea, hasta ese nivel. Esa es la talla que nos Ese es el pone level, ¿no? Dios, es el patrón, el modelo que nos pone Dios en su palabra de cómo nosotros debemos amar a nuestras esposas. Imagínate, ahí no hay nada de machismo, por el contrario, la responsabilidad que tenemos como cabezas, como sacerdotes, como hombres de casa, es de amar a esa talla que Dios nos pone en su Hay palabra. Así que, que, hay que aprender a separar lo que es cultura bíblica y lo que es Dios realmente. Hay que entender que Claro, la cultura tiene su lugar y que no es Bien. precisamente lo que es Dios como tal, ¿no? Entonces es claro. importante entenderlo. Muy bien. Hay algo que me gustaría, ya para ir cerrando, hay una pregunta que quiero hacer. ¿Qué repercusiones tiene el machismo en los hombres? Porque ya, ustedes son, se les ve siempre como que ustedes son los que ocasionan el problema, ¿no? Que ya sabemos que no. Pero ¿qué repercusiones tiene esto, ¿no? En la vida de ustedes, ¿no? En la vida de ustedes, o sea, porque eso no solamente es para dañar a la mujer, sino también lo que ustedes viven, ¿no? Como hombres, que también son afectados por el machismo. bueno, Yo sí, diría, yo diría que se vive más tranquilo, vive más tranquilo cuando tú eres coherente en lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y yo te comentaba hace rato, ¿no? El hombre machista también sufre. Entonces, la coherencia entre lo que haces, lo que sientes, lo que piensas, van todas juntas. Y en esa misma medida en que tú sientes bien, puedes hacer seguir bien tu entorno y consecuencia de vida más saludable. Yo diría eso. Claro. sí, podría agregar a lo que dice Gilberto indicando, bueno, si yo soy, imagínate, si tenemos una visión machista de las cosas, ¿qué voy a reproducir en la familia? ¿Qué voy a reproducir si tengo hijos, hijas en mi familia, en mi entorno? Voy a ir al trabajo con esa perspectiva, con esos lentes machistas y voy a comenzar a discriminar. O sea, las implicancias son realmente graves, son realmente delicadas. En este momento, todo lo que se ha conversado en los últimos minutos es claramente de que las implicancias son terribles. La sociedad está enferma, tiene una visión distorsionada de las cosas. No podemos ver con claridad y resaltar, destacar la labor impresionante e importantísima que tiene la mujer dentro del ámbito de la familia, la sociedad. Entonces, no voy a poder dignificar a la mujer, no voy a poder tener un buen matrimonio, no voy a poder tener una buena familia y no voy a poder tener un patrón correcto con el cual puedo enseñar a mis hijos, a mis hijas. Entonces, es muy importantísimo tomar en cuenta esta observación para poder hacer los ajustes necesarios en la casa, en la familia, y de esa manera poder reproducir un modelo que podemos encontrarlo en la palabra del Señor. Alexis. Yo creo que es es como sentirte extranjero, ¿no? Porque, bueno, de hecho la palabra de Dios lo dice así, porque una vez que entiendes a Dios, comienzas a valorar, a tener el mismo sistema de valores que Dios, como lo estaba mencionando Paul con mucha claridad, ¿no es cierto? Dios nos ha puesto una valla. Y cuando tú comienzas a mirar a través de los ojos de Dios, comienzas a darle el real valor a las cosas, ¿no? Y mirar como Dios mira. Entonces, eso te plantea un enorme desafío, porque al mirar alrededor tú ves que las cosas no están caminando bien, que todo está fuera de ese plan original de Dios. Y al ser algo cultural, hacer algo tan grande, te das cuenta de que no va a ser algo que se va a resolver de un día para otro. Entonces la pregunta viene a ser, entonces, ¿cómo cambiamos todo esto? ¿Cómo esto me puede afectar a mí? ¿Cómo esto puede afectar mi entorno? ¿Cómo esto afecta a mi hija? Cuando me siento a conversar con Alessandra y abordamos ciertos temas.
Y yo creo que es una batalla que se da dentro de muchos frentes. Cuando son batallas culturales se da desde muchos frentes. Definitivamente tú, Laura, estás peleando esta batalla en primera línea porque estás enfrentando esto directamente, ¿no? Y luego nosotros, cada uno desde nuestras trincheras, estamos tratando de aportar lo que podemos aportar, ¿no? Inclusive en el momento de conversar ahora, porque si hay algo que dice la palabra de Dios es que seamos luz y seamos sal, y esto nos habla de influencia. Influenciar por todos lados. Yo creo que no tolerar actitudes o conductas que sean contrarias a lo que Dios es, y menos dentro de la iglesia, ¿no? Enseñar lo que es correcto, poner a la mujer y dignificarla, darle el valor real que Dios le ha dado originalmente. Mirar a la mujer a través de los ojos de Dios para poder entender lo que Dios pensó en el momento de su creación. Y si es cierto, nosotros no vamos a cambiar esto de la noche a la mañana. Esto no es así, pero sí tenemos que hacer algo, ¿no? Yo creo que cuando queremos cambiar una cultura tenemos que ponernos en acción y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para aportar para ese cambio. Y sobre todo, en el caso de los pastores, poder enseñar a las personas lo que verdaderamente dice la palabra de Dios con respecto a este tema, ¿no? Algunas me preguntaron, ¿y por qué dice la palabra? ¿Por qué habla de Dios como hombre? Entonces estamos hablando de un patriarcado y de todo lo demás con respecto al hombre. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es espíritu, ¿no? Y muchas veces la palabra de Dios usa un lenguaje antropomórfico para explicar a Dios, porque un momento dice que él con sus senos amamantó a Israel cuando estuvo en el desierto. Son Entonces hay antropomorfismos. que entender bien lo que la palabra de Dios dice con respecto a Dios y cada uno desde nuestro lugar, el lugar donde Dios nos permitió estar, poder aportar para que esto cambie. Yo creo lo que están diciendo todos, enseñar bien a una siguiente generación, levantar nuestra voz, no quedarnos callados frente a lo que ocurre, denunciar lo que está mal. ¿Cuántas veces nos Sí. hemos topado con mujeres que no quieren denunciar una situación en casa porque nos dicen, ¿y dónde voy a ir? ¿Y cómo me voy a sostener? ¿Y ahora cómo voy a hacer para mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a solucionar este problema? Tengo deudas encima, me ha amenazado con no darme dinero. Entonces, son problemas reales que nosotros vemos día a día y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder aportar eso. A mí me llegó no una pregunta, quizás no es una pregunta, ¿no? Pero es una de las tantas cosas que puede hacer el hombre para arreglar un poco la situación, ¿no? Que yo considero que es de dos, ¿no? Que el hombre haciendo su parte y la mujer haciendo la suya, ¿no? Dice, el cambio vendrá cuando los hombres abandonen sus privilegios y empiecen a cuestionarse a ellos mismos, no lo que hacen las mujeres, las jóvenes, las adultas, las madres, sino que hacen ellos para reconstruir y enseñar a otros varones. Me gusta mucho esto, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad de formar, ¿verdad? El hombre debe formar una generación. La generación que viene está, ¿no? De más. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos o tienen, mejor yo siempre me incluyo en el asunto, pero me olvido? ¿Qué responsabilidad tan grande tienen ustedes y todos los varones en este mundo, en nuestro país, en nuestro contexto, dentro de las iglesias, la sociedad, el trabajo, qué sé yo, donde te pongan de formar a los que vienen atrás, ¿no? Y en formar con el ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante entender que la mujer sí, la mujer también educa, forma, ¿no? Pero es tan impactante, impacta más la vida de un hijo cuando realmente el padre sabe mostrar lo que es correcto, ¿no? Con la imagen, es muy importante la imagen del varón enseñando lo que es correcto, formando de la manera correcta a los hijos, ¿no? Y realmente entendiendo de que no tiene corona, ¿no? O sea, todos tenemos corona, todos somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo todos tenemos responsabilidades. Las mujeres de no formar hijos machistas, formar agresores, y los varones también, o sea, porque es la misma cosa, ¿no? Entonces, cuando recibí ese comentario, en un inicio no, no lo entendí, pero cuando me puse
a pensar en esto hace rato que lo recibí. Qué importante es esto, ¿no? Entender que estamos para formar. Y Fíjate lo que tiene que ocurrir, Laura, porque el movimiento feminista lo que hace es denigrar al varón, ¿ok? Para espérate, supuestamente, ¿no? espérate, Para supuestamente restaurar a la mujer, ¿ok? ese no es Pero, el feminismo. claro, pero la palabra de Dios dice de que, bueno, al menos el feminismo de la tercera ola hace eso, ¿no? Pero la palabra de Dios Sí. dice que todos nosotros somos reyes y sacerdotes, incluye a las Uh-huh. mujeres. Entonces es un tema de no destruir al varón para que la mujer esté bien, sino al contrario, poner a la mujer a la altura, ¿no? O sea, subirla a la posición de realeza que Dios nos ha dado. Que los dos podamos compartir esa posición que Dios nos ha dado a los dos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso. De hecho, si te interrumpía es porque el, el verdadero feminismo no predica eso, ¿no? Vamos a buscar igualdad de derechos, pero sí, efectivamente, hay corrientes, como los hay en las iglesias también, hay corrientes en donde se habla de que hay que derrocar. Recuerdo en una oportunidad que iba a ir a una marcha, y eso no es mentira, eso es algo que yo lo vi. Y yo me quería ir con mis hijos, menos mal y no fui, porque en las noticias yo vi a mujeres que habían salido desnudas con sangre y con carteles que decían que había que matar al varón desde el vientre de su madre, ¿no? Sí, Entonces, claro. hay ese tipo de cosas también que ya producto de situaciones difíciles también, o sea, yo entiendo, yo soy muy empática con esto y entiendo que hay dolor detrás de todo esto también. O sea, hay situaciones, hay violaciones, hay vejaciones por las que han sido sometidas y el dolor te hace hablar y te hace vivir en medio de esta situación. Exacto. Entonces, no juzgo, pero sí hay corrientes y tienes toda la razón, pero está mal llamado feminismo. Eso se le dice embrismo. Entonces, Ah, las, los, este tipo de mujeres son las que tú mencionas. No ah, son las feministas, sino las hembristas, ah. que se dedican a eso, ¿no? Que hay que derrocar y hay que patear y hay que matar. Y sí hay, es cierto, sí existe. Y Lo que ha pasado es lamentablemente eso no que, es correcto. lo que ha pasado es que voces como la tuya, por ejemplo, Uh-huh. no han habido durante mucho tiempo. O sea, nadie ha hablado con respecto a este problema. Entonces, el feminismo de primera y segunda ola que reclamaba los derechos civiles de la mujer, porque bien estaba diciendo Gilberto hablando con respecto a esto, ¿no? Los derechos civiles, la votación y todo Uh-huh. lo demás. Pero los feministas de tercera ola son las que hablan del aborto y hablan de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque han encontrado un espacio que la iglesia no la asumió. Sí. Cuando hay vacíos, hay distorsión, porque se supone que nosotros somos la luz. Nosotros deberíamos decir, oye, esto está mal, hay que cambiarlo. Pero ante el silencio de la iglesia, hay movimientos que se levantan para tratar de arreglar esto, pero con distorsión. Totalmente de Entonces ellos lo acuerdo. acompañan con aborto y todo lo demás, pero eso es por la ausencia de una voz de quienes nos corresponde decir lo que Dios ha dicho. Sobre todo, eh, hay mucho dolor de por medio y no hay nadie, o sea, o no ha habido, no ha habido gente que se comprometa con el cambio. No ha habido gente que se levante y se ponga la camiseta y que realmente comience a actuar como un agente de cambio, ¿no? Como un agente de sanidad, como un agente de reconciliación, como que busque ha habido tanto daño, tanto maltrato, tanta violencia, que ya hay como se repele, ¿no? Entonces ya no hay ese consenso, ya no se busca, ¿no? La idea es que nosotros podamos ser eso, ¿no? Esos agentes de cambio, que reconciliemos. Una de las cosas que a mí me mueve mucho es eso, reconciliar a la gente con Dios. ¿Por qué? Sin que esto sea un programa netamente para cristianos, Dios no es solamente un Dios para evangélicos, es un Dios para todos. Entonces, Así ese es es. un patrón, por ejemplo, que a mí me desespera. Hay que romper con eso. Dios no es un Dios para evangélicos, es un Dios para el mundo, para todos. Para todos, todos somos su creación, que no nos guste, somos su creación. Entonces, es tan importante sanar estas cosas porque eso va a permitir que la familia sea restaurada, como decías, ¿no? Como decía Paul, haya una armonía, haya
un lugar sano en donde la gente se pueda manifestar, pueda crecer, desarrollarse. La idea no es ir contra la familia, la idea es reconstruir la familia. Yo nunca hablo de perpetuar la violencia en la familia, sino al contrario, ¿no? Si se puede rescatar a la familia, hay que rescatar a la familia. Hay que ser agentes de cambio y la posición de ustedes es clave. No solamente la voz de una mujer que se levante a decir esto no es correcto, sino que el hombre también diga, oye, no es correcto que yo esté pasando por esto y tú estés siendo maltratada y yo, como decía esta chica, ¿so? Despojarme de mis privilegios y asumir que tú también los tienes, ¿no? Entonces, sea ese agente de cambio que va a impactar a través de una correcta formación, una correcta manera de llevar tu vida, ¿no? Entonces, es todo un reto realmente. Esto es una tarea de todos. Yo sé que la violencia de género existe, que hay violencia contra la mujer por ser mujer. Hay violencia en todo aspecto, ¿no? Aunque la pasan los hombres de repente, como en algún momento lo hablamos con Gilberto, lo pasan de una manera también muy, muy difícil, ¿no? El tema de que los hombres no expresan, no exteriorizan sus emociones por ser juzgados, porque de repente les vayan a tildar de homosexuales, o por último, o sea, que mi esposo grita por ahí, pisado, ¿no? O sea, que diga que son pisados. Ese es mi productor, está ahí. Entonces, que también tienen muchas cosas con las que ellos, ustedes pelean también, ¿no? El hecho de que tienen que guardar la compostura, ¿no? No sé cómo se dice esto en términos de hombres, ¿no? Pero tienen que guardar la imagen, ¿no? Somos machos alfa, ¿no? Somos fuertes, ¿no? Nosotros no mostramos, ¿no? Nosotros recios ahí, ¿no? Y no es así, ¿no? Estaba leyendo un post que lo vi justamente en el Facebook que decía que no, no sé si Laura Gómez está por ahí, pero ella me lo pasó, había más suicidios en varones que en mujeres, porque el varón no lo muestra, no muestra el problema. O Catherine también lo puso, ¿no? Y hablaba de eso, ¿no, Gilberto? O sea, que la mujer suele expresar, pero el hombre no. Yo creo que todo debe partir de entender la esencia del espíritu, del alma, como ustedes bien lo vienen mencionando. Porque el alma tiene género, el alma no tiene sexo, ¿verdad? Entonces, partiendo de allí, poder conectar, en el caso del hombre, que soy hombre, la sensibilidad que el hombre pueda manejar y como otro no se maneja. Yo quiero saludar al grupo de primeros auxilios, al grupo del curso de primeros auxilios psíquicos en violencia de género. Ese curso, de alguna u otra forma, yo estoy coordinando. Yo soy un caballero. Comenzó cuando Grisel, mi compañera de vida y yo, estábamos en la cama conversando y veníamos hablando de temas y puntuales. Y entonces, aparte, yo le dije, yo estoy en un grupo y conozco a una psicóloga en Colombia, conozco una psicóloga en México, y bueno, y ellos me presentaron contigo y otras personas en España. Y fíjate lo bonito que se ha creado. Y el hombre no sabe de la mujer, el hombre no conoce de la mujer. Pero la mujer tampoco sabe del hombre, sabe un poco del hombre. Entonces, poder integrar esto en voluntad de poder decir, yo quiero conectarme con aquellas cosas que no me va a caer nada. A mí no se me ha caído nada por empezar a coordinar el curso en violencia de género. Y todavía tengo a Grisel de compañía, así que de alguna u otra manera ahí nos complementamos todavía, ¿no? Es decir, el hombre curtirse del hombre y la mujer curtirse del hombre para entender en esa complementariedad. Y esos detalles de ir dando emociones, eso es nada sano. El hombre tiene que aprender a conectar con su emocionalidad, con todo lo que es la tristeza, todo lo que es el mal de la cólera y sus emociones. Yo creo que ahí está el aporte y empieza en casa. Fíjate, no estamos nombrando de ser héroes, no, empieza en tu casa. Si hay hombres captados de nosotros, poder entender que a mí no se me va a dar por conectarme con mi emocionalidad,
Por eso me hace más humano todos los días. Entonces creo que de allí parte el trabajo de erradicar la violencia y erradicar el machismo también. Totalmente de acuerdo contigo, Hit. De hecho, es una ardua labor la que nos espera como sociedad, ¿no? Hace unos 2 años inicié una campaña que se llamó Ellos se ponen la camiseta. Y mi primera estrella fue Paul. Y yo recuerdo que me compré una camiseta y la mandé estampar con un logo el logo de Renace. Y recuerdo que para mí era muy importante esto, de que los varones se pusieran la camiseta contra la violencia de género, ¿no? Y en este caso era la camiseta de Renace. Entonces se me ocurrió un eslogan, una cosa así. Y me acuerdo que le dije a Paul, puedes puedes salir, y le hablé. Y yo recién llegaba de España, del congreso que tuvimos en Madrid, y le acuerdo, Paul, ¿qué te parece si hacemos esto? Y el Paul dijo, ya, él, como siempre, él corriendo lo hizo. Y fue muy impactante, de hecho, este video, porque la gente no entiende que los hombres también están luchando contra esto. No solamente porque esto daña a la mujer, sino porque los daña a sí mismos. Definitivo. Los lastima a sí mismos. Definitivamente. No, los merma, los mutila a sí mismos. Definitivamente. ¿No? O sea, la violencia mutila todo lo que le rodea. Entonces, a mí me impactaba y me impacta mucho que haya personas como ustedes que se levanten a explicar esto, porque yo creo que mientras más lo comprendamos y trabajemos en unidad, pues esto se va a poder vencer, ¿no? A cada quien en su rol, a cada quien en su posición, en el lugar que está. Realmente es básico y es muy importante entenderlo. Yo de verdad me saco el sombrero de conocer personas como ustedes que se atreven a predicar esto, ¿no? A enseñarlo desde sus posiciones, en donde están. Yo sé que como coach tú también lo haces, Paul, en medio de tus trabajos, tus seminarios, tus charlas. Igual, Alexis, tú en la iglesia, de veras, yo te sigo en las redes porque tienes varios grupos en donde hablas y muestras lo que Dios te ha dado. Para mí ha sido una bendición saber de que hay personas que se están levantando, que se están moviendo en medio de esto, ¿no? Y que están permitiendo que esto trascienda, ¿no? Yo les quiero dar las gracias por este tiempo en Renace. Gracias por haberse atrevido, ¿no? Porque tampoco es fácil salir a hablar del tema, ¿no? Pero ustedes son cancherazos y y me emociona mucho que hayan asumido ese reto. Gracias, de verdad. A mí me conmueve mucho, de verdad, conocer personas que tienen el corazón que ustedes tienen. Y quiero pedirles que por favor den unas palabras finales con respecto al tema, que de repente puedan cerrarlo con algo para poder terminar. De hecho, hemos rayado, nos han visto, les han mandado saludos desde Argentina, el obispo, el capellán. Ahí tenemos la visita del capellán, el presidente de la Asociación Cristiana de Derechos Humanos ha estado conectado, ha estado saludando también. Tenemos a la Fundación Ana Bella México, hay mucha gente de México, está la gente de las respectivas iglesias, familias, amigos. Hay muchísimos comentarios, es increíble. Y estoy muy, muy, muy contenta, muy orgullosa de tener amigos como ustedes. Gracias por esto. Cerramos esto con unas palabras, Paul. Claro que sí, Laurita. Primeramente, gracias a ti, al Señor, por darnos esta oportunidad de poder compartir perdónenme un ratito, me parece que ahí está.
Primeramente darle gracias al Señor por esta oportunidad, tener estos medios digitales de poder llegar. Y si nos están viendo los hombres, yo creo que un mensaje para todos ellos. Tienen la oportunidad de poder sanar heridas, reconciliarse, reconocer sus faltas, venir y si es que has cometido alguna falta de ese tipo, un abuso, el perdón, la reconciliación, y dignifiquemos la gran tarea, la gran labor que ha puesto el Señor sobre las mujeres, una labor preciosa, hermosa, dentro de la familia. Entonces, mis queridos amigos, si tenemos la oportunidad de reconciliarnos, de pedir perdón, si le hemos faltado a nuestra esposa, a una mujer, esta es la oportunidad que tenemos de reconciliarnos, de pedir perdón y poder dignificar la hermosa función que Dios ha derramado, ha puesto sobre todas las mujeres. Así que muchísimas gracias, Laura, nuevamente, y esperamos que esto sea la oportunidad de que muchos hombres vengan y puedan conocer realmente que necesitamos hacer un trabajo en conjunto para que podamos sacar adelante nuestro país y que estas brechas que existen, que estos abusos que existen en nuestra sociedad puedan cada vez minimizarse y que en las familias peruanas pueda haber conciencia, en las familias latinoamericanas haya conciencia realmente de la responsabilidad que tenemos de formar hijos que sean respetuosos de las mujeres. Gracias, Laurita. Gracias, Paul. Alexis. Bueno, muy contento, Laura, por la invitación, de haber podido compartir con estos hombres de Dios, ¿no? que han hablado tantos consejos de su experiencia y su sabiduría. Y creo que lo que nos toca ahora en adelante es seguir con esta batalla, ¿no? Esta batalla cultural, seguir enseñando los conceptos correctos de Dios, no quedarnos callados frente a las situaciones que estén mal, porque la tendencia de las personas es a callar por vergüenza, a guardarse todos esos momentos malos de abuso o de problemas al interior de los hogares, cosa que no debe ocurrir. Yo creo que las personas pueden acudir a ti en busca de ayuda y bueno, cuenta con nosotros, Laura. Bueno, estoy hablando en nombre de los tres. Cuenta con nosotros para cualquier cosa que podamos hacer, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias, Alexis. De hecho, tremendo mensaje. Muchísimas gracias por todo lo que nos has dejado en esta noche. Gilberto. Laura, gracias. Disculpen tanto tus 4,000 seguidores como tu persona. Algunas fallitas técnicas, pero bueno, bien resueltas. Mira, te aplaudo, Laura. Te aplaudo porque en esta situación de violencia de género, tú, como otras mujeres, incluyendo Grisel, que es mi compañera de vida, incluyendo Marta Plaza, que está en Colombia, incluyendo a Catherine Vitolo, las estoy nombrando a todas porque hemos estado cerca de alguna u otra manera en estos tiempos. A Laura Gómez desde México, que yo sé que trabaja directamente contigo también fuertemente. Ángeles Hernández, que está en México también. O sea, gente de verdad. Zuli Calixto, formamos un equipo para por lo menos brindar una oportunidad a un grupo de mujeres que están, y hombres, que están recibiendo una formación. Y doy gracias a Dios y gracias a la vida y a la oportunidad de haberte conocido, porque me siento importante dando este aporte, este aporte, así como yo sé que Alexis y Paul se sienten. Y cuando nos necesites, yo sé que hablo en nombre de Alexis y Paul, como Alexis lo ha dicho, aquí estamos. Es más, deberías repetirlo cada vez que tú quieras, porque el hombre tiene mucho que decir todavía. Gracias. Bien, amiga. Gilberto, quiero que nos digas rápido antes de cortar, estás haciendo un curso, estás dando un curso para varones. Sí, hay un curso que tiene que ver con el género, porque comenzamos con el curso de primeros auxilios psicológicos en violencia de género, latinoamericano. Bueno, de verdad ya estamos en la segunda semana y la gente muy conectada, la gente con muchos aportes, muchas de ustedes, y tú lo has visto, Laura, de verdad, y quedamos pensando que el hombre también necesita
conectarse. Mira, y ahí vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo temas prácticos, como el tema de la eyaculación precoz, como el tema de el tratamiento de los problemas dentro de la intimidad, va dirigido obviamente a los adultos. Claro. Y el curso comienza el 3 del próximo mes. Y cualquier novedad o cualquier información a través de las redes sociales. A mí me ubican en Facebook, en YouTube, en Instagram como Gilberto Aportes. Gilberto Aportes. De todas maneras, sí, por allí me ubican. Ahí hay videos, hay información, hay de todo también. Porque bien es necesaria esa conexión del hombre con su parte emocional, porque yo creo que todo parte de allí, más la conexión religiosa, que obviamente también. Y bueno, invitarles. Gracias. Y ya viene la segunda corte del curso de primeros auxilios. Gracias a ti, Laura, de verdad. Gracias, a Paul, Gilberto. A Alexis, tengo 2 amigos más a partir de hoy, eso me contenta. Muchas gracias. Paul, tú tienes también, te pueden seguir en tus redes sociales como Paul Romero. Bueno, pueden encontrar en Facebook, en mi fanpage como Paul Romero para servirlos. Es ahí que estamos siempre en contacto también por las redes sociales, Laurita. Muchas gracias. Paul es un coach, es motivador, él es especialista, su especialista es motivar a los grupos, su fuerza de ventas, y todo lo que tiene que ver con el trabajo de motivación, y lo pueden seguir ahí a través de Facebook. Y Alexis, tú eres tú eres pastor de la iglesia Camino de Fe, como les decía, pero tiene redes sociales. ¿Dónde los pueden seguir? Sí, pueden entrar en YouTube /Camino de Fe y en las descripciones van a encontrar todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat y todas las que existan, ¿no? Qué bueno que usemos esto, ¿no? Realmente para poder de verdad seguir aportando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por este tiempo tan chévere, de verdad. Lo he disfrutado al máximo, de verdad. Gracias, son una bendición. Y sé que esto es una bendición para todo el que lo escuche. Escucharlos ha sido un regalo. Gracias chicos, Laurita. Que Dios los bendiga en todo lo que hagan, emprendan, bendiga a sus familias, sus parejas, sus hijos, amén. Que realmente sea un tiempo, que Dios los guarde también, los guarde de salud, los cuide. Muchas gracias a todos los que se han conectado, gracias por sus aportes. Hay muchos saludos, muchas cosas que nos han escrito. Estaremos ahí dando like, me imagino que también ellos estarán respondiendo. Muchas gracias por esto. Compartan, por favor, denle like a la página y compartan porque necesitamos que la gente sepa, que la gente conozca y que la gente cambie, que cambiemos como sociedad. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Un placer, de verdad. Nos vemos el próximo miércoles. Ya les vamos a contar. Gracias. Qué bonito. Gracias, Laura. Gracias. Laurita. Saludos para Alexis. Saludos. De igual manera. Paul. Buenas noches. Abrazo también. Dios los bendiga. Abrazos. Adiós, bendiciones.